Hey, yo soy Alonso Tegui y estás escuchando Más Chill Podcast, parte de Vida C Network. Prepárate para escuchar una palabra que te puede cambiar el día, la semana o quizá hasta tu vida. Todo hasta donde tú lo permitas. Esto es Más Chill Podcast. Comenzamos. Hey, ¿qué onda, raza? ¿Cómo están? Están escuchando Más Chill Podcast. Acuérdate que este es el podcast más bello de toda la costa oeste. Y te quiero recordar que en las semanas pasadas estuvimos viendo el tema de las series de los mitos cristianos. Y sí fue algo que creativamente me gustó bastante. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y de hecho, yo creo que vamos a comenzar hoy más directo con el tema que es nunca. Los saludos yo creo los dejamos para el final, porque lo que les quiero contar es algo 100% relevante para este tiempo. Y miren, en el momento en el que nos encontramos, siendo realistas, nos encontramos en un punto donde el coronavirus parece que es la cosa más desastrosa del mundo. Es uno de los acontecimientos más marcados que podemos tener en esta década. Pues todavía no es la nueva década, pero ya es el 2020, la mayoría de la gente va a creer que es la nueva década, así que así lo dejamos. Digamos que es la nueva década de los 2020s. Y miren, la verdad no sé ustedes si les pasó, pero en el 2009, al cambio del 2010, no sentí tanto un cambio como lo sentí en este año, Yo siento que este 2020 se vino súper marcadísimo. Y es que fíjense, todo lo que pasó. Primero lo de las marchas feministas, es todo eso que pasa en el 2019. Luego inicios del 2020, en enero, vemos estas, pues, noticias de que según iba a haber la tercera guerra mundial. Entonces en enero todos nos vestimos de soldado. En febrero todos nos vestimos como pues con estos hazmat, ¿no? Los trajes que son para cubrirte de las enfermedades. Pero ya en el mes de marzo y en este abril que viene, pues miren, hasta nos ponemos los trajes estos que usaban durante la plaga, así, ¿no? Con estos piquitos en la nariz. Y la verdad es que en estos tiempos quizá así es como nos sentimos quizá agobiados. La palabra COVID-19 ya nos tiene hartos y eso es una realidad. Pero ¿saben? Les voy a contar una cosa. Yo estaba hace tiempo leyendo la Biblia acerca de Pablo, para ser más específicos. Y por cierto, si ustedes no han visto la película de Pablo, el apóstol, está muy buena, la más nuevecita. Está muy chila, está algo cruda, no es como para que la vean niños, ¿verdad? Pero es una muy buena experiencia que se pueden llevar. De hecho, yo se la recomiendo bastante. Y fíjense que algo que estaba viendo en esto de la vida de Pablo es que muy bien nos puede pegar a nosotros como un ejemplo viviente en su tiempo de lo que nos está pasando ahora. Y miren, lo que sucede es que si nos ponemos a ver la historia de Pablo, pues todos sabemos lo de siempre, ¿no? Pablo antes se llamaba Saulo, y Saulo era este hombre pues bastante alto en honores. La verdad es que, si lo hemos de decir, seguramente merecía muchas cosas más que nosotros en cuanto a la ley. Saulo era una persona que era genial en el sentido de la palabra, de ser muy inteligente. Era un genio, tenía una gran capacidad, tenía un gran poder y sobre todo, y como podemos verlo, tenía una inmensa determinación. Ciertamente podemos ver que Pablo en la Biblia tenía esa determinación para seguir a todas las personas que eran cristianos, porque real, o sea, los perseguía, o sea, buscaba a los cristianos para matarlos. Vaya, no sé si se acuerdan de Esteban. Esteban era un hombre bastante querido por la comunidad cristiana. Si se los presento, miren, en algún momento pasó que cuando los primeros cristianos vivían pues básicamente en comunas, ellos se juntaban todo el dinero que tenían de haber vendido todas sus cosas, y entonces, sin importar cuánto hubieran dado, a cada persona se le daba lo mismo, la misma comida, el mismo lugar para vivir. Todos de cierta manera vivían igual. Pero cuando hubo algunos problemas ahí para mantener a algunas personas pues que no tenían cómo comer, como todo este show, pues, o sea, no tenían bastantes recursos. ¿Quiénes son esas personas? Eran mujeres viudas y huérfanos. Entonces batallaban bastante para comer, porque pues no tenían dinero. Entonces, como no tenían dinero y no aportaban dinero, muchas veces pues eran víctimas de una discriminación ahí por parte de los
que servían la comida. Entonces los apóstoles le dicen a unas personas, oye, pues vamos a juntar 10 gentes y esas 10 gentes se van a encargar de que todo corra como debe de ser y que fluya perfecto. Entre esas personas, que se supone que deberían de ser personas, o sea, impecables, geniales, que estuvieran llenas del Espíritu Santo y un chorro de otras cualidades bastante impresionantes, y esas personas iban a ser los que iban a cuidar de aquellos que tenían hambre. Y esta persona que les estoy contando, Esteban, era parte de esos 10 que se iban a encargar de las demás personas. Entonces podemos bien fácil determinar que este hombre, Esteban, era una persona de suma importancia para la comunidad cristiana. ¿Y qué creen? Este hombre, pues no sé si lo sepan, pero muere apedreado. Y no apedreado nada más así sencillo, ¿no? O sea, literal, muere así, piedrita por piedrita lo matan. Es una cosa horrible. Y entre las personas que estuvieron ahí, se supone que estuvo Pablo. Entonces, que en ese tiempo era Saulo. Entonces estamos hablando ahorita de este hombre, ¿sí? Ese hombre que tan fervientemente persigue a los cristianos, los quiere matar. Y hay una palabra clave aquí que se llama determinación. Y Pablo es tan determinado para hacer esto, para matar a los cristianos, que literalmente se armó una task force, así una fuerza para hacer alguna acción, un poder mini pequeño tipo militar, así, o sea, un grupo de personas que estuvieran dispuestas a prestarle sus armas y su servicio, pues para buscar cristianos. Entonces va este hombre y consigue unas cartas que eran casi como permiso para matar, ¿no? Y es que Pablo era como el 007, tenía licencia para matar y para deshacerse de todas aquellas personas que pues para los judíos y para algunas otras personas eran indeseables, eran personas que estorbaban y que eran como una piedra en su camino. Lo curioso es que este hombre tan determinado terminaría canalizando su determinación de una manera muy diferente. Verán, les quiero contar unas cositas que me puse a investigar y fíjense que Saulo, precisamente, estamos hablando de un hombre que les dije ahorita, era muy determinado, era un hombre que tenían en muy alta estima, y quiero contarles el significado del nombre de Saulo. Y fíjense que Saulo significa llamado, es una persona que es llamada o pedida a Dios. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que Pablo fue alguien el cual fue llamado por Dios para hacer algo. Y Pablo tenía esta determinación en su corazón. Era un hombre que se nota que desde pequeño tuvo una cierta vocación a lo que a Dios respecta, ¿sí? Las cosas de Dios, el hacer el trabajo de Dios, todo aquello que le decían que Dios había mandado, él trató de hacerse lo mejor que podía para esto, para hacer lo que Dios le había llamado. Y llega un momento en el que cuando Pablo se encuentra con Jesús, se da cuenta de que debe de haber un cambio. Verán, les cuento, si no se lo saben, pues bien sencillo, él iba a Damasco con esta determinación, este celo que tenía, porque créanme, este celo que tenía, esta determinación, esta forma de ser, todas las características de la personalidad de Pablo, pues provenían de Dios, o sea, no venían de la nada, provenían de Dios. Entonces la cuestión es que Dios le había dado esta capacidad de tener una determinación impresionante, y de verdad es que ser determinado en estos momentos es una cualidad que todos deberíamos de tener. Eso es algo muy necesario, porque cuando te propones hacer algo en tu corazón tienes que terminarlo. Así como yo un día, por ejemplo, empecé este podcast y el día de hoy pues aquí están ustedes escuchándolo y son parte de esta comunidad grande. Fíjense que aquí estamos todos reunidos porque algún día yo fui lo suficientemente determinado para realizar esto. Entonces lo que les quiero contar es que Saulo, se encuentra en esa situación en la que tiene tanta determinación, está listo, está preparado, quiere hacer todo lo que Dios le quiera pedir. Y tienes a este hombre que fue a la escuela, que estuvo con las mejores personas, que estudió de los mejores lugares, que le echó ganas a todas las materias, sacaba 10. Era el hombre más determinado por hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Sin embargo, estaba errando muy duro.
porque se estaba haciendo más grande él. Entonces llega el momento en el que él está en el camino a Damasco y Jesús se le aparece. Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y básicamente Saulo entiende que el que le está hablando es Jesús. Entiende que básicamente pues todo lo que había hecho hasta ese punto de su vida, todo lo que trataba de hacer para hacer las cosas más grandes, más chilas, más nice, pues no estaban funcionando. Y entonces llega el momento en el que Saulo tiene que convertirse en Pablo. Y fíjense, hay una cosa muy importante aquí. Ahora fíjense que dije Paulo y no dije Saulo. Y es que en el original griego, el Saulo y Paulo, la única diferencia que tienen es una pequeña letra. Es una little change de la S a la P. Pero este pequeño cambio cambia todo. Es inmenso lo que un poco puede hacer. Y yo lo describo como un ángulo. Cuando tú tienes dos líneas que tienen un ángulo determinado, pues ese ángulo puede parecer pequeño, puede ser una desviación de, ¿qué te gustan? 3, 4 grados. Y cuando vas avanzando es una cosa pequeña, pero conforme va pasando la distancia de las líneas, cuando se van haciendo más grande y estirando, te puedes dar cuenta de la gran diferencia que un pequeño tirón hacia un lado puede hacer. Entonces tienes a este hombre que se llama Saulo, que le cambian el nombre a Paulo y que nosotros le decimos Pablo porque la U y la V pues en algún momento fueron intercambiables. De la traducción al español cambió a Pablo. Pero tienes a este hombre que así, de cierta manera, con un pequeño cambio, con un ligero retoque en su vida, toda esa determinación que iban hacia un lugar equivocado, al final de cuentas terminaron yendo al lugar donde tenía que ir. Entonces Saulo se encuentra en este turning point, en este momento de decisión, donde él escoge básicamente pues seguir a Jesús. Entiende que Jesús es el que lo está llamando, que es precisamente al que él estaba persiguiendo. Y podemos notar cómo toda esta determinación que tenía él antes para perseguir a los cristianos, todo este willpower, este poder de hacer las cosas, esta fuerza de voluntad que tenía, pues la está poniendo en el lugar correcto. Está finalmente terminando en el lugar en el que Dios quería. Y así es como Dios lo llamó desde pequeño. O sea, desde niño él tenía ese llamado, él tenía ese fuego dentro de él que lo hacía moverse hacia el lugar donde Dios lo llamaba. Sin embargo, por poco erraba y lo único que le faltaba era entender que necesitaba a Jesús nada más. Ahora, Pablo tiene un significado muy chistoso. Porque en este tema pues va a ser muy chistoso el hecho de que Pablo se llame así después de haberse llamado Saulo. Saulo es algo grande, de renombre, elegido por Dios y escogido por Dios, pero Pablo significa pequeño, solamente significa eso, es pequeñito, es chiquito. Y entonces pasas de un Saulo a tener un Pablo. Entonces, ¿cómo puedes pasar de ser un Saulo a un Pablo? O sea, ¿cómo puedes pasar de ser una de las personas más grandes, más geniales, más chilas de todo este momento, de este movimiento que tienes de los judíos, a ser el más pequeño de todos? Y eso seguramente fue para él una lucha muy dura, hablando de su propio carácter y pues de quizá ego que tenía hasta ese momento, porque seamos sinceros, si para este momento él era una persona tan impresionante para las demás personas de su tiempo, pues lo más seguro es que él también se había comprado esta idea de sí mismo, también se había creído todo esto que pues seguramente le decían las demás personas a él, de que oye, eres bien genial, o es que oye, eres bien chilo, es que oye, tienes tantas cualidades, eres tan grande, Saulo. Entonces se enriquecía él a sí mismo con las demás personas también, o sea, en el sentido de sentirse bien, de darse ese boost de ego que tenía seguramente. O sea, estamos hablando de un hombre a ese nivel, ciertamente tiene que tener algún tipo de pues de valor propio alto, ¿saben? Tiene que tener algún tipo de valoración propia quizá más alta de la que debería ser. Entonces, pasar de un Saulo a un Paulo no es tan fácil como tú crees. No es tan sencillo como tú crees, pero a la vez también es tan sencillo como un pequeño cambio. Es un pequeño cambio que te va a llevar por un camino muy, muy largo. Si estás aquí conmigo, quiero que hagas lo siguiente. Piensa en
¿En qué momento o situación de tu vida te encuentras? ¿Crees que estás al nivel de Saulo? ¿Crees que estás en este punto en el que te encuentras en tu más alto grado de creértela de chilo, de que eres genial, de que estás muy bien? Porque te tengo una noticia, y es que quizá a ti también te pase lo que pasó con Pablo. Quizá Dios te tenga que decir: amigo, bájale un poquito, bájale como 20 rayas, porque empieza lo bueno. Fíjense, Pablo tiene este momento en el que empieza a todo a ir para abajo, a todo caer. Todo lo que él había construido comienza a derrumbarse, porque los fundamentos en los que lo había puesto pues no eran los correctos. Entonces, si no conoces la historia, Pablo pasa de ser una persona gigante a tener que ser curado por una persona de las que él iba a matar seguramente cuando llegara a Damasco. Y entonces es curado de sus ojos porque Dios lo había cegado con una luz. Se le caen algunas escamas de los ojos y pam, pararán, pam, pam, es cristiano. Pero lleva un proceso. Él entra a una cueva en la cual él se comunica con Dios. Él está hablando con él. Y al final de cuentas, el Pablo que sale es muy diferente al Saulo que entra. Porque el Saulo que entra es una persona que trata de hacerse más grande y más grande y más grande. Y el Pablo que sale, pues como lo dice su nombre, trata de hacerse más pequeño, más pequeño y más pequeño. Quizá esta forma de verlo, algunos ya la tenían, espero que sí, porque la verdad es que es algo que te puede cambiar mucho la vida. Pero si no la tenías, así es lo que dice la Biblia. Miren, en Corintios 1:27 dice Pablo, fíjense, para que empiecen a entender como que el mindset que tiene este hombre, es que Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes, las cosas que no son para hacer como tontas a las que sí son. No sé si me explico. Trata de hacer a los grandes entender que no es porque sean grandes que van a ser más grandes, sino que las cosas pequeñas pueden hacer las cosas más grandes. Ya sé que suena como un trabalenguas, pero básicamente lo que tengo que decirles el día de hoy es que Pablo entendió el secreto de la vida. Pablo entendió cómo ser más grande y ser más genial. ¿Quieres ser más grande y quieres ser más genial? Hazte más pequeño. Verán, Pablo nos explica que todos los días debemos hacernos más pequeñitos. Debemos de hacer, él usa la palabra menguar. Básicamente es hacerte más pequeño. Es hacer espacio, es darle lugar a otras personas. Y en este caso a la persona que tenemos que darle lugar, pues es a Jesús. Miren, Jesús es esta persona que llega y le cambia la vida a Pablo. Cuando Pablo intentaba hacerse grande por sus propias obras, por sus propios méritos, pues este hombre sí llegó lejos, pero no llegó más lejos que Jesús. Hasta donde Jesús le quiso poner alto, o sea, llegó lejos, Jesús le puso alto y dijo: ¡pau! Hasta aquí llegas, ya no sigues adelante, se acabó, game over. Y entonces cambia este hombre de ser una forma de llamado, de celote, de buscar matar cristianos, a ser un hombre llamado para entender que él iba a ser el más pequeño de los apóstoles. Es más, él lo dice: de entre todos yo soy el más pequeño, soy el más sencillo, soy el más chiquito. Entonces podemos ver este cambio de nombre de Saulo a Paulo o Pablo como un signo de que también cambió él como de estado, ¿sí? Y es que miren, cuando antes alguien tenía un siervo, tenía un esclavo, a esta persona le cambiaba el nombre cuando la hacía libre. Por ejemplo, le podían poner Lidio u otros nombres. Entonces estos nombres generalmente ejemplificaban el por qué o cómo había cambiado y su nuevo estatus. Pues este hombre, que era Saulo, cambió de ser una persona de alta estima, genial, así machín llamado por Dios, a entender que él tenía que ser lo más pequeño de su vida. Y si tú estás siendo lo más grande de tu vida, hoy te tengo que decir, tienes que hacerte más pequeño. Dale más espacio a Jesús. No puedes ser un Saulo en tu vida y que Jesús esté reinando. Porque si vemos la ley la ley, pues es el principio de Pareto, del 80-20, de que el 20% de las cosas son el 80% de algo. Y el 80% de ese algo es el 20%. Por ejemplo, si no lo habías escuchado antes, pues básicamente es como por el lado de la economía. Las personas ricas, el 20% de las personas
tiene el 80% de los ingresos y el 80% de las personas tienen el 20% de los ingresos. Y eso es algo que nos explica este principio de Pareto, que las cosas generalmente tienden a dividirse así. El 80 tiene el 20 y el 20 tiene 80. Pues básicamente es eso, pero con el espacio de tu vida, con lo que haces, con lo que dices. Entonces, el 20% de lo que tú hablas debería ser ese 80% tuyo, y el 80% de lo que hablas debería ser Jesús. El 20% de ti lo puedes dejar para tus cosas, puedes hablar de ti, puedes hablar de tus necesidades, de tus cosas, como si lo hacía Pablo de tanto en tanto. Hablaba de su alegría, hablaba de sus fallos, hablaba de sus problemas, hablaba de cómo es que había vencido algunas cosas, pero el 80% de las cosas que Pablo habla en el Nuevo Testamento y en sus cartas hacia las iglesias que él le está enviando algo, les dice: oigan, ¿saben qué? Jesús esto, o Jesús aquello, o miren, es que Cristo así, y la vida de Cristo, y la vida en Cristo, y cómo ser en Cristo. Y él habla 80% de Jesús y habla 20% de sí mismo. Entonces, no nos podemos meter tanto a ensimismarnos, a decir es que yo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ok, el 20% de mi día lo voy a dedicar para mí, el 80% lo voy a dedicar para Jesús? Eso es algo que yo te puedo decir: oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo haces? ¿Qué tal si le dedicas por lo menos un día, que digas, ok, el 20% de mi día va a ser para mí y el otro 80% va a ser para las demás personas? Voy a ayudar a las demás personas. Entonces, esto de Pablo, de Saulo y todo esto, lo único que nos hace, lo único que nos enseña es que todos los días debemos de ser menos nosotros y más como Jesús. Y en ti está decidir si vas a querer ser un Saulo o si vas a querer ser un Pablo, una persona que entiende cómo funciona la vida, que venció el sistema, que entendió que siendo pequeño puede ser grande y que si quiere ser grande tendrá que ser pequeño. Y que todos aquellos que son muy grandes, entre comillas, en realidad son muy, muy pequeños comparado con la grandeza que tiene preparada para ustedes Jesús. Así que quiero que en este momento te tomes unos minutitos. Si es necesario que pauses el podcast, hazlo, porque quiero que decidas en este momento quién vas a ser tú. ¿Vas a ser un Saulo sencillo, común y corriente? ¿Vas a ser esa persona que trata de llegar a ser el que más le pagan en la empresa? ¿Quieres ser esa persona que es la que más tiene dinero? ¿Quieres ser esa persona que es la que más tiene cosas, o el que tiene a sus hijos más felices, entre comillas? ¿Quieres ser eso? ¿Quieres tener la familia perfecta? ¿O quieres entender que solamente Jesús puede vencer el 20% que tú tienes con su 80%? Es bastante más grande que lo que puedas hacer tú. Entonces, entiéndelo. ¿Quieres ser un Saulo? ¿Un Saulo común y corriente? ¿Un Saulo de esos que hay tantos en el mundo? Más en estos tiempos en el que estamos, en la época del coronavirus. ¿Quieres ser un Saulo sencillo que no hace nada, que no ayuda a nada, que no aporta nada? ¿Quieres ser un cacique, cabeza, señor, sin un verdadero poder? ¿O quieres entender que el único que tiene el poder es Jesús? Entonces te lo paso al costo. Te lo dejo a ti para que decidas, para que tú mismo te retroalimentes en unos cuantos minutos. Piénsalo, y si decidiste tú ser un Paulo, entiende que cada día vas a ser menos de ti y más acerca de Jesús. Y Jesús nos habla a nosotros de que las demás personas, aquellos que están necesitados, aquellos que tienen problemas, las viudas, los huérfanos, aquellos que tenemos que cuidarlos más, ellos son Jesús. En ellos puedes ver a Dios todos los días. En ellos puedes hacer grandes cosas, porque si tú les das a ellos, les das a Jesús. Y si tú cuidas de ellos, tú cuidas de Jesús. Entonces, si en este momento quieres empezar a ser más como Pablo y menos como Saulo, entonces comienza por ahí, porque si quieres amar a Dios, primero ama también a las personas. No puedes amar a Dios sin amar a las personas. Entonces te dejo este reto el día de hoy. Si quieres seguirlo, yo me voy a poner a hacerlo y voy a poner algunas evidencias ahí en el podcast. Voy a tratar de ayudar a las personas que están cerca de mí primero que nada, para entender cómo es que puedo yo ser mejor siendo más pequeño, dándole más espacio a Jesús en mi día
y siendo una bendición más grande para los demás. Espero que a ustedes les guste este reto. Háganlo. Si pueden mandarme fotos o evidencia ahí al podcast, créanme que va a ser genial. Los vamos a estar compartiendo en mis redes sociales y en las redes sociales del podcast que van a estar ahí. Son @MásChillPodcast y @AlonsoT. Y vamos a estar haciendo también la producción de otro podcast. Ahí estamos en el network, que es el podcast de Maye Soto. Ahí estaremos. No les puedo decir todavía cómo se llama el nombre ni nada, pero pronto va a estar saliendo. Van a estar en todas las plataformas. También la vamos a poner en YouTube, porque este podcast es grabado con video y todo para que la puedan ver. Es una muchacha, bueno, vaya, es muy bonita de ver, así que no creo que vayan a andarle quitando y el video les va a gustar bastante, sobre todo si son hombres. Van a decir, wow, esta mujer habla genial, qué chila es, qué genial es. Y si son mujeres, también se pueden inspirar bastante en cómo es. Noten en el video, por favor, cómo es que nunca pierde la sonrisa. Eso es algo genial que pueden notar de ella. Entonces estén ahí checando. Yo les voy a pasar el link para que lo estén escuchando, y también les voy a poner pues en el podcast al final algunos links en la parte de la descripción del YouTube, para que también la estén buscando a ella. Sus palabras son bastante más poderosas quizá que las que pueda soltar aquí yo. Es una bomba esa mujer. Así que síganla, escúchenla y real, pues sean más como Pablo. Así como les estaba contando ahorita, terminamos con este plug que acabo de hacer y vamos a terminar el tema con eso, tan sencillo como esto. Hoy puedes decidir ser más tú, o hoy puedes decidir ser más Jesús. En ti está la decisión, de ti corre. Que en estos momentos, en estos días de tanta necesidad, en estos días en los que tanto cuesta a algunas personas ayudar a los demás, ser más como tú o ser más como Jesús. Y Jesús en estos momentos, créeme, sería el que estaría ayudando a las personas. Sería el que cuando el vecino no tenga comida, le ayudaría. Sería que cuando la persona que yo sé que no tiene trabajo en este momento, que está batallando, yo le daría chamba, yo le daría cómo comer. Ese es el tipo de cosas que Jesús nos pide que hagamos, que amemos al prójimo y que amemos a Dios. Esos son los mandamientos que nos da. Entonces, si Pablo pudo entender lo pequeño que era, y mira todas las cosas grandes que hizo, pues mira, si tú entiendes lo pequeño que eres, como dice la Biblia, más grandes cosas haremos en su nombre. Entonces esto vamos a dejarlo ya hasta aquí, hasta el final. Comenta ahí abajo en los comentarios de YouTube, o mándame un DM y a Más Chill Podcast, para que nos podamos estar enterando de lo que tú nos estás diciendo, de lo que ustedes piensan de esto. Este es un podcast diferente. Yo sé que están acostumbrados a que yo sea más movido, más acá, más chilo, pero este día es más serio. A mí me gustó más así, serio, así tal como es. Entonces, pues hasta aquí vamos a darlo por terminado el podcast del día de hoy. Y eso es todo. Yo soy Alonso. Te estás escuchando Más Chill Podcast, parte de Vida C Network. Y yo me voy a ir, pero no me voy a ir sin antes decirte que saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Y nos vamos a estar escuchando después. Este fue el primer capítulo de esta nueva temporada de Más Chill Podcast, terminando con la serie de los mitos cristianos. Y yo los voy a estar escuchando después. Los quiero mucho, les mando besos. Bye bye.